All right. Hey, Noelia, ready to go. Sure. All right. Hello, everyone. This is U.S. Immigration Attorney Sharifa Tharpe. I'm here live. I come on here to provide topics to you and answer any questions that you may have. Bueno, hola a todos. Se presenta la abogada Sharifa Tharpe, abogada de inmigraciones de los Estados Unidos, y ella se presenta hoy para hablarles de un tema interesante y también para responder todas sus preguntas. So today we're going to talk about ways to get the green card while you're in the United States where you don't have to leave. Bueno, hoy vamos a charlar sobre maneras en las que pueden obtener la tarjeta verde mientras estás en los Estados Unidos sin tener que salir del país. Now, there are multiple ways, and those ways are going to depend on what your current situation is. So I'm going to describe some of these situations. Bueno, hay varias maneras de lograr esto y esas van a depender de tu situación actual. Así que Sharifa va a describir ahora esas situaciones. All right. So the first one we're going to cover is VAWA. VAWA is a way that if you've entered the country illegally or if you have overstayed your visa, you're still able to stay here, get your work permit, even get a travel document to visit your home while you're going through the process, and get your green card. And you can do that without having to show legal entry in the US. Bueno, la primera situación, la primera manera se llama VAWA. Esto es una manera en la que si ingresaste al país ilegalmente o te quedaste más tiempo del estipulado en tu visa, igual puedes quedarte dentro del país, puedes obtener un permiso de trabajo y hasta también un documento de viaje que te permite visitar a tu país todo mientras se realiza este proceso. Puedes obtener la tarjeta verde sin tener que salir de los Estados Unidos. Now, VAWA is called the Violence Against Women Act. However, I just want you to know that it does not just include relief for women, but for everybody, for every gender. Bueno, ahora las siglas en inglés VAWA significan el acta en contra de la violencia hacia las mujeres, pero queremos aclararles que esto no es solamente un beneficio para mujeres, sino que aplica para todos. This relief is also there for parents of U.S. citizens, and those U.S. citizens are age 21 and up. It's also there for children of U.S. citizens or residents, and those children usually have to be under 21 and unmarried. And it's also available to the spouse of a U.S. citizen or a resident. Bueno, este tipo de alivio de inmigración también existe para padres de ciudadanos estadounidenses, aquellos que tengan 21 años o más. También está ahí para hijos de personas ciudadanas o residentes. En este caso, por lo general, los hijos tienen que ser menores de 21 años y no estar casados. Y también está disponible para cónyuges de ciudadanos o residentes permanentes. Now, you do have to qualify based on the mistreatment by this relative. Ahora sí deberías calificar con una base, o sea, esto es basado en el maltrato que sufrís de parte de este familiar. Now, mistreatment does not have to be just physical. If you have been verbally mistreated, if you have been emotionally or even financially mistreated, that does qualify you here. Ahora, el maltrato no tiene por qué ser físico. Si has sido maltratado verbalmente o emocionalmente o hasta un maltrato económico o financiero, también puedes llegar a aplicar para VAWA. If your spouse or relative, a qualifying relative, has threatened to get you deported, if they've used your immigration status against you, if they've refused to file for you, these are also red flags for mistreatment and can qualify you to apply for your own green card without leaving. Bueno, si tu cónyuge o pariente o cónyuge que califican, ¿no?
ciudadanos residentes, han amenazado con deportarte o usan tu estado legal para amenazarte o se niega a aplicar para tu ciudadanía o tarjeta verde, estas son razones suficientes para poder presentarte vos mismo y hacer este proceso sin tener que salir del país. It's very confidential. So that means that this will not even be shared with the relative who is mistreating you. Este es un proceso completamente confidencial y esto significa que ni siquiera se comparte con el pariente que está sponsoreando por vos. So that's the first way that you can obtain your permanent residence without leaving. Now, there are other situations as well. There's what's called the Section 245I. Bueno, esa es la primera manera en la que puedes obtener la residencia permanente sin irte del país. Otra manera es algo que se llama la sección 245I. Now, with this, if you've ever had a previous filing, so someone filed for you to get your green card or for you to get a job in the United States and work here, and say it never worked out, or maybe you at the time you couldn't adjust status, you could possibly go ahead now and move forward with the adjustment of status process where you get your green card without leaving. And you can get this without showing that you legally entered the United States. Oh, sorry, it froze for 2 seconds. Yeah, can you hear me? Yeah, perfect. Okay, perfect, okay. Bueno, ahora con esto, si alguna vez presentaste para la ciudadanía o alguien presentó una solicitud de parte tuya para obtener la tarjeta verde o para poder trabajar legalmente acá, pero por alguna razón no funcionó o no se dio, es posible que puedas continuar ahora y avanzar con el ajuste de estatus, donde podrías obtener la tarjeta verde sin tener que irte del país, sin tener que presentar tampoco pruebas de que entraste legalmente. Now, this previous filing has to be before 2001, so on or before April 30th, 2001. Ahora, esta vez que te presentaste anteriormente tiene que haber sido antes del 2001. But even if you enter the country without inspection or without permission, you're still able to adjust status. There is a fine that you have to pay, but that's the extent to which you will face consequences for the illegal entry or the entry without inspection. Bueno, incluso si han ingresado al país sin inspección o sin permiso, igual pueden hacer el ajuste de estatus. Lo único que pasaría es que deberían pagar una multa y ese es el alcance de las consecuencias que pasarían. All right. Now, the next is if you've been the victim of labor or sex trafficking or the victim of a crime here in the US. Bueno, y la próxima manera es si has sido víctima de tráfico laboral o sexual. Now, when I say trafficking comes in different forms. Trafficking can be based on an employer who kept you working, paid you very little wages, overworked you, threatened to call ICE on you, made you work in terrible conditions. Trafficking can also involve situations where you didn't want to, say, have sexual relations with someone, but you were forced to under coercive threat, meaning that they told you that they would do something bad to you if you didn't do it. Bueno, cuando hablamos de tráfico, ya sea laboral o sexual, esto viene en muchas diferentes formas. Puede ser, por ejemplo, un empleador que te obliga a trabajar pagándote muy poco, alguien que te hace trabajar en exceso o que amenaza con llamar el ICE. La trata puede involucrar también situaciones en las que no querías mantener relaciones sexuales con alguien, pero te forzaban bajo una amenaza cohesiva. Esto es, por ejemplo, que te dicen, si no lo haces, yo te voy a hacer tal cosa negativa. So if you're in a situation where you worked for someone, and any individual, it could have been a relative, it could have been a stranger, it could have been someone who formerly hired you, it could have been
for even for an intimate partner, if you've been in a situation like this where you felt forced into that situation, you felt trapped, you felt fear to leave because they said that you would face some sort of bad consequences, then give me a call and schedule an appointment and we can go through what happened and see if you qualify for this. Bueno, entonces si estás en una situación en la que estás trabajando para un individuo, cualquier individuo, puede haber sido un pariente, un familiar tuyo, un extraño, una pareja íntima o alguien que te contrató legítimamente, o si no, en cualquier situación en la que te hayas sentido forzado o forzada, atrapado, con miedo a irte porque te dijeron que tendrías consecuencias si lo hicieras, llama a la oficina, programa una consulta con la abogada para que ella pueda analizar tu situación y ver cuáles son las mejores opciones para vos. Now, the other is asylum. Now, with asylum, if you are afraid to return to your country because you may be threatened in some way, you should give us a call and we can evaluate the situation. Usually, it's not just you don't have to apply for asylum just based on your political opinion. There are many different ways to apply for asylum. Bueno, otra manera es aplicar para el asilo. Y, por ejemplo, si tenés miedo de regresar a tu país porque te pueden estar amenazando de alguna manera, llámanos para que evaluemos tu situación. No hace falta que el asilo sea en base a tus creencias políticas. Now, for example, if you have been targeted in your country based on based on not only your political opinion, but say your religion, say your sexual orientation, say it's based on any other type of particular group that you're a part of, then you could qualify for this. Bueno, ahora, por ejemplo, otros ejemplos para poder aplicar al asilo, sin que sea solo por tu opinión política, es si te atacan en tu país en base, por ejemplo, a tu religión o a tu orientación sexual, o en base a cualquier otra cosa que no necesariamente tiene por qué ser una creencia política. So give us a call if you feel fair to return to your country because conditions in your country specifically threaten you. Entonces, llámanos si tenés miedo de regresar a tu país porque ciertas condiciones te amenazan directamente. Now, the last is if you're the immediate relative of a U.S. citizen. So immediate relatives of U.S. citizens are not all relatives of citizens. There are three specific categories that fall under immediate relatives of U.S. citizens. Bueno, y la última manera es si sos familiar inmediato de un ciudadano de los Estados Unidos. Pero no todos los familiares de los ciudadanos van a poder calificar, sino estos siguientes tres. Now, immediate relatives of U.S. citizens are the spouse of a U.S. citizen, the parent of a U.S. citizen, but the citizen has to be age 21 and up to actually file the petition on your behalf. And then if you are the son or daughter of a citizen and you're under 21. Bueno, las tres personas que calificarían como familiar inmediato de un ciudadano de los Estados Unidos es el cónyuge de un ciudadano estadounidense o el padre o madre de un ciudadano estadounidense que tiene 21 años o más para poder hacer la aplicación de parte tuya. Y si no, si es hijo o hija de un ciudadano estadounidense y sos menor de 21 años. Now, in this case, you can apply for adjustment of status if you overstayed your visa. However, if you cross the border without permission, you would not be able to qualify here unless you're applying for VAWA. Bueno, en este caso, podés solicitar el ajuste de estatus si te quedaste por más del tiempo estipulado en tu visa, pero no si cruzaste la frontera sin permiso, al menos que estés aplicando para VAWA.
Now, there's one more that I just remembered, and that is the special immigrant juvenile status. With this, it is for juveniles who have come into the United States and at some point they have become abandoned or they are without their parents in the United States. Bueno, y hay otra, la última forma en la que puedes aplicar para esto, y se llama Estado Especial de Inmigrante Juvenil. Esto es para menores que han venido a los Estados Unidos y en algún momento o fueron abandonados por sus padres o por algún motivo u otro no se encuentran con sus padres. Now, in this case, the minor is able to, and they have to be under 21. So there's a time, if you're under 21, you could possibly still qualify for this. But the first is that I, as the attorney, I usually go to the court to get guardianship, to deal with guardianship issues in front of the court, and for the court to release a special order that designates you as a minor in need of a guardian. From there, we go on to the second step, which is to apply for adjustment of status, to apply for their special SIJS status. Once that is approved, you're able to then go ahead and get your green card. Bueno, en este caso, el menor tiene que ser, o sea, tenés que ser menor de 21 años, así que si todavía no lo cumplís, puede que estés a tiempo. Lo que pasa es que la abogada va a la corte para primero lidiar con el tema de la tutela. El tribunal emite una orden especial que designa a esta persona como menor que necesita un tutor. Esto se llama el estatus SIGS. Una vez que eso se obtiene, en el segundo paso te dan la tarjeta verde. So if you can relate to any of these categories that I talked about. It's VAWA, it's the T or U visa, it's adjustment of status through an immediate relative, asylum, or if you are a minor you're under 21 and you were abandoned by your parents or one or two of your parents mistreated you, you could possibly qualify for a way to apply for your green card, get your work permit here, and stay in the US while you do all of that. Bueno, si podés relacionarte con alguna de estas categorías, las categorías que mencionamos fueron VAWA, la visa T o U, el ajuste de estatus a través de un familiar inmediato, asilo político, o si sos menor de 21 años y fuiste abandonado por uno o dos de tus padres, o maltratado por uno o dos de tus padres. Podés solicitar la tarjeta verde, obtener permiso de trabajo y todo sin tener que salir del país. So go ahead, give us a call. We can help you to achieve this. Call the number that is going across the screen right now, or go to the link in the profile on Instagram and go to the link in the description of the video on Facebook. Bueno, entonces adelante, si te identificas con alguno de estos problemas, llámanos, podemos ayudarte a lograr todo esto. Llama al número que aparece en la pantalla, si no, pueden ir al enlace del perfil de Instagram o si lo están viendo por Facebook, al link en la descripción del video. All right, thanks everyone for listening, and I look forward to hearing from you so we can help you. Have a good day. Thanks, Noelia. You're welcome. Bueno, gracias a todos por escuchar y esperamos poder ayudarlos.